Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Primahara Swami Iti Namine Yasya Prasadam Bhagava Prasadam Yasya Prasadam Nagati Utopida Jans Tubans Tasaya Sastri Sandhyam Bande Guru Sicharan Aravindan Omagyati Viranda Syaya Yakjanan Salakanan Chaktulu Militan Janatra Misikura Benamaha Panchakalpa Tarubhya Chakripa Sindhubhya Vachapatitanam Pavanebhyo Vasnavebhyo Namo Namaha. El título de la clase de hoy es Misticismo y metafísica. Dos términos que dicen más de lo que podemos abarcar con nuestra mente. La vida es se compone de una serie de decisiones. Algunas de ellas son relativamente secundarias y otras tienen un impacto absolutamente duradero en nuestra vida. Frecuentemente, las personas en el mundo de la sociedad material, en el mundo del trabajo, en el mundo ordinario, en el mundo profano, como dicen los masones, ¿no? En el mundo profano, pues frecuentemente actuamos todos, ¿no? De acuerdo a las decisiones secundarias. Decisiones tales como qué comer, qué usar, con quién hablar, en base a nuestros patrones naturales de comportamiento y, desgraciadamente, sin pensarlo mucho. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que esta ausencia de la meditación, de pensar en nuestra vida cotidiana, pues hace que aceptemos un tipo de trabajo donde vivir y cosas similares. Pero nos distanciamos mucho de nuestro ser interno. Sopesamos siempre las ventajas y desventajas desde el punto de vista material y tratamos de determinar el curso de acción correcta o correcto. En cualquier caso, es más que probable que olvidemos una perspectiva importante para nuestra forma de tomar decisiones. ¿Y qué perspectiva es esta y de la que nunca nos acordamos? Pues es que aunque nuestro ego nos diga que sí, en verdad, nosotros no nos pertenecemos. No nos pertenecemos. Pertenecemos al Señor Supremo. Pertenecemos a la Suprema Personalidad de Dios. Y esto es fácil de olvidar. Es fácil de olvidar. En el quehacer cotidiano se olvida con mucha facilidad. Tendemos a abordar nuestra vida con cierta autonomía, como si fuéramos personas independientes con la responsabilidad de reconocer a Dios en adoración, un Dios lejano, el Dios de los altares, ¿no? Un Dios en adoración y sacrificio, ¿no? Ejecuto algunos sacrificios, voy al templo, le otorgo a Dios reconocimiento, ¿no? Como que yo reconozco a Dios. Esto, bueno, si yo creo en Dios, bueno, pero además de creer, de la creencia a la acción, hay un trecho, ¿no? Tendrás que hacer algo. El punto está en que desde el lado de la perspectiva de la psicología espiritual, el Señor Supremo, la mente universal de la que hemos hablado en otras clases, requiere de ir un paso más allá que una simple adoración. Requiere de un compromiso más profundo en nuestra vida, de una comunicación más profunda. En lugar de vivir independientemente de Él, yo hago mis planes y luego voy a misa el domingo y digo, ay, Señor, qué tal, y luego sigo yo con mis planes, ¿no? En vez de vivir independientemente de Él, aunque le demos nuestro respeto, que es lo que hace mucha gente, sí, le doy el respeto en la iglesia, le doy el respeto en las fiestas que consagro, pero luego vivo independientemente.
absolutamente independiente. Lo que tenemos que aprender, y es lo que los místicos son el mayor ejemplo de ellos lo honran al vivir dependientemente de él. El místico vive siempre dependiente del Señor Supremo, conscientes de que cada acción, cada pensamiento, cada impulso debe encajar con el propósito espiritual, con el propósito divino. En teoría no deberíamos de actuar, ni siquiera respirar, sin estar conscientes de eso, sin estar conscientes de eso. De alguna forma hemos sido comprados, ¿no? Pertenecemos al Señor Supremo, hemos sido comprados por su amor, por amor. Y no es un sentido ni de esclavitud ni de servidumbre, no es nada de eso. Es simplemente como hacía Pablo. San Pablo siempre lo hizo. A él le importaba absolutamente nada si estaba libre o si estaba preso. Para él hacía de todo un servicio. Él decía, no obstante, es un servicio gozoso que conlleva un sentido de liberación. Si tenemos claro que no lo tenemos, nos cuesta mucho trabajo tener claro esto, que el Señor es el epítome de la benevolencia, que es la personificación máxima de la bondad, aunque no seamos capaces de verlo en apariencia. Si fuéramos conscientes de eso, podríamos ver cómo Él conoce nuestro ser más profundo. El Señor Supremo conoce nuestro ser más profundo y Él está siempre celosamente decidido a hacernos crecer en su búsqueda. En la búsqueda amorosa del Señor por su sirviente perdido y viceversa, el Señor busca a su sirviente y el sirviente busca al Señor, ¿no? Y para ello, la voluntad del Señor es la clave. Toda la manifestación cósmica es un acto de voluntad. La clave para nosotros poder sobrevivir, para poder vivir en este mundo y despertar de él, es vivir con el conocimiento, con el pleno conocimiento de que el dueño más amoroso y más apto de todos es el que nos posee y que nos está entregando incondicionalmente siempre, siempre, siempre su amor. El devoto que vive con esta sabiduría, el practicante, el místico que vivía y que vive con esta sabiduría de que su Señor, de que el Señor Supremo lo posee, es un sadhaka, un practicante profundamente transformado. Profundamente transformado. Santa Teresa decía que mi amante es para mí y yo soy para mi amado. Soñaba de esta forma. Así que nuestras decisiones se ven afectadas, nuestro carácter se reforma y nuestra carga se aligera. Eso es lo que sucede en los místicos. El que sigue el camino del misticismo, sus decisiones se ven afectadas por esa corriente de amor, esa posesión recíproca que tienen. Ellos se apoderan del Señor y el Señor se apodera de ellos en la relación mística. Y su carácter se reforma y su carga se aligera. Cuando uno está profundamente enamorado de Dios, igual que cuando está profundamente enamorado, no es lo mismo salvando las distancias, ¿no? Pero en este estado de amor, así, ¿no? En las emociones más elevadas. En verdad, cuando uno está enamorado, pierde el derecho a uno mismo. Cuando uno tiene un enamoramiento profundo, ha perdido el derecho a uno mismo porque ya no es uno. Tu mente está siempre en el objeto amado, en tu amante, en tu amada. Así que para el místico es exactamente igual. Él pierde el derecho a sí mismo. Él pierde el derecho a sí mismo, pero también pierde la carga del autogobierno. Y eso es maravilloso. Pierde la carga del autogobierno. Es capaz de soltar el peso de su existencia y confiar plenamente en la providencia del Señor.
eso ganan, sueltan la carga, el peso de su propia manutención, el peso de su propio autogobierno. Actúan, obviamente, pero con desapego. Se libran de esa carga. Esta es una verdad que es maravillosamente liberadora. Es la que le expone San Francisco cuando va a ver al Papa para que le autorice la orden, ¿no? Y es con el espíritu con el que él funda en la Porciúncula, la primera iglesia que él monta, la primera misión, ¿no? Y él dice, si fuéramos tan humildes como las aves del campo, les dice al Papa, ¿no? Que con un simple grano son felices. Son felices. Los franciscanos, por ejemplo, ellos nunca, no estaban ni siquiera organizados como un orden así eclesiástico. Ellos salían de viaje, salían a predicar y no llevaban ningún plan. Lo que el Señor quería darles por el camino, en esa forma tan increíble. Porque para el místico todo lo que le concierne está en función de aquel que es lo más alto. Lo más alto. Él, para el místico, todo lo que le concierne está en función de aquel que está en lo más alto. Y es que la condición para obtener las bendiciones completas del Señor es la rendición absoluta a Él. Y eso es lo que enseña la vía del misticismo. Para comprender, porque el hombre siempre ha estado inquieto, ¿no? Tiene la inquietud de pensar, ¿no? El propósito de su vida, el sentido de su vida, ¿no? El hombre desde sus albores se ha enfrascado en la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Definir qué es la metafísica es una tarea muy compleja. No solo por la profundidad que implica hablar de ella, sino también porque nos enfrentamos a diversos autores y épocas que hablan de ella en términos absolutamente diversos. De hecho, aunque tradicionalmente hablamos de la metafísica y sobre todo de la metafísica de Aristóteles, en realidad Aristóteles no llegó a usar dicho término, pero por una cuestión práctica, pues nosotros en el mundo occidental pues sí lo usamos. Entonces, esta denominación es posterior, ¿no? Es de uno de los fundadores de la escuela peripatética, que era una escuela griega de filosofía muy hermosa que enseñaban caminando. Se enseñaba caminando, dando paseos, como hace el maestro espiritual, lo habéis visto muchos sadhus, tal, caminas con él, y en la escuela peripatética se dedicaban a caminar y aprendían caminando en esa forma. Bueno, ¿qué es la metafísica? Meta en griego significa más allá, más allá. Entonces, metafísica es aquello que está más allá de la física. Entendemos que es algo que está más allá de lo físico y, por lo tanto, entendemos que puede tratarse de algo que es inaprehensible por los sentidos. Así que el Señor Supremo es metafísico por excelencia, porque es inaprehensible por los sentidos físicos. Nuestros sentidos están hechos para ver hacia afuera, por lo tanto, lo que está más allá del campo de percepción de los sentidos resulta inaprehensible para ellos. Pero sobre este punto hay que dar algunas explicaciones. Aunque hay muchas formas de intentar aproximarse a la metafísica, y esta trata, obviamente, de diversas temáticas que varían según las épocas, la pregunta fundamental de la metafísica es la pregunta sobre el ser. Es la pregunta sobre el ser. ¿Qué viene a significar esto? Pues viene a significar que se encarga de estudiar todo aquello que tienen en común todas las cosas que existen. Aquello que tienen en común todas las cosas que existen. Y es que esto que tienen en común es el ser, el hecho de que son. Ser. Ser es un profundo misterio y en eso se ocupa la metafísica. La metafísica se ocupa del ser. Del ser. A ver,
¿Cómo se explico yo con un ejemplo? Por ejemplo, podemos decir, para que entendáis lo que es el ser, ¿no? Podemos decir que el gato es negro, ¿no? Que el gato es negro o que el gato es blanco, que la silla en la que yo estoy es negra, que el niño es rubio y que el amor es muy bonito, ¿no? Podemos decir estas cosas, ¿no? Que el gato es blanco, que la silla es negra, que el niño es rubio y que el amor es precioso, es muy bonito. En los 4 ejemplos estamos hablando de cualidades o propiedades de cosas que tienen categorías muy distintas. Un animal, una cosa material, un ser humano y un sentimiento. Y un sentimiento. A pesar de que hemos utilizado el verbo ser, lo hemos hecho en el sentido de especificar una propiedad que en modo alguno condiciona cada uno de los tipos de ser. Por ejemplo, el niño, en vez de ser rubio, podría ser moreno y seguiría siendo un niño, ¿o no? El gato también podría ser negro y traer mala suerte y seguiría siendo un gato. Es decir, que estamos usando el verbo ser para especificar una propiedad de algo, pero dicha propiedad podría haber sido otra y el niño siempre seguiría siendo un niño. Probemos ahora usar el verbo ser sin especificar ninguna propiedad. Por ejemplo, el gato es, el niño es, la mesa es y el amor, sobre todo el amor, es. En definitiva, podemos decir que el amor es, que tiene ser. Podemos decir que el gato es, que tiene ser. Pero en ninguno de los 4 ejemplos estamos diciendo que sea ese ser o qué propiedades tenga. Que sea ese ser o qué propiedades tenga. En este caso, ese ser es lo que comparten un animal, un objeto, una persona y un sentimiento. Todos tienen ser. Todos tienen ser. Y precisamente el tratar de entender o al tratar de entender en qué consiste ese ser que tienen en común todas las cosas existentes, de eso se trata la metafísica. El ser, ¿por qué se es? ¿Por qué se es? Los rasgos que comparten, que tiene la metafísica, hay una serie de rasgos que son muy generales, pero bueno, para resumiros, hay 4. Los 4 más importantes, ¿no? Es siempre un saber de principios, un saber de principios. Es decir, que pretende analizar los primeros principios de la realidad, aquellos de los que se derivan todos los demás, y que permiten comprender lo que queremos decir cuando pensamos que algo es. En la metafísica se busca la raíz del ser, del ser. Otra cualidad es que tiene un carácter radical. ¿Radical qué significa? Significa que analiza la raíz de la realidad y trata de encontrar lo que constituye el ser de todas las cosas concretas. Obviamente, esto le permite ejercer una crítica de tipo radical que nunca se detiene. Esto es exactamente lo que sucede en el Dhyana Yoga, en el estudio analítico de la realidad. En los propios Vedas, uno de los procesos que te hablan es ese, el estudio analítico. La metafísica es el estudio analítico del que nos hablan los Vedas. Eso es la metafísica. Cuando le están explicando a Arjuna ese camino, le están hablando de pura metafísica, el camino de la metafísica. La metafísica tiene propensión de totalidad. Desde esta perspectiva, tiene una dimensión de totalidad, lo que pretende superar las diferencias de las cosas particulares, superar las diferencias de las singularidades. No el metafísico, el místico y el metafísico, en el Dhyana Yoga no se contentan con soluciones parciales ni con una especialización limitada. Pretende analizar el conjunto de la realidad. ¿Para qué? Para encontrarle su sentido. Muchas de las grandes concepciones metafísicas desembocan en una imagen del mundo determinada que explica
lo que se considera real. Y por último, considera la realidad humana una referencia fundamental. Todos los problemas que se analizan a través de la metafísica, a través del Dhyana Yoga, todos los problemas que se analizan tienen como referencia siempre, siempre, siempre el universo del ser humano. Y es que al intentar comprender la realidad, el ser humano lo que está haciendo es tratar de comprenderse a sí mismo. Si comprendo este lugar, voy a comprender quién soy porque yo soy parte de este lugar o me he metido en este lugar. Pretende el hombre, a través de la metafísica, hallar el sentido de su realidad y nada menos que de su existencia. Más allá de los problemas que planteaba en los hombres antiguos el estudio de los fenómenos naturales, es decir, del viento, de la lluvia, de la física, de los fenómenos materiales, no, más allá del estudio de los fenómenos naturales, de todo aquello que podemos entender como física, en tanto al aspecto sólido, física y como naturaleza, los fenómenos de la naturaleza, para los antiguos se requería analizar también todos los aspectos comunes que abarcan todo lo real. Es un análisis objetivo en lo que Aristóteles llamaba su filosofía primera. Esto Aristóteles lo llamaba su filosofía primera, que fue el nombre que le dio a lo que hoy en día llamamos metafísica. A lo que hoy en día le llamamos metafísica, Aristóteles lo llamaba la filosofía primera. Su objeto era el estudio de los principios fundamentales de la realidad y de todo lo que existe, tal y como lo enuncian los Vedas. Su propósito fue analizar los rasgos del ser en cuanto ser y tratar de identificar sus primeros principios y sus causas. Y para ello debía tener en cuenta las realidades concretas del mundo físico, pero no se quedaba en ellas, sino que él tenía que ir más allá de la física. Podríamos decir que esta filosofía primera constituía la ciencia que se ocupaba de las realidades que estaban por encima de las realidades físicas y que indaga sobre sus causas y sus principios primeros, sobre el ser en cuanto ser, sobre Dios y sobre la substancia. Y esto es muy importante. Muy importante porque esa es la síntesis de la metafísica. Indaga sobre las realidades que están por encima de las realidades físicas. Indaga sobre sus causas y principios primeros, sobre el ser en cuanto que es ser, sobre Dios y sobre la substancia del universo. Entonces, podríamos decir que se trata de la ciencia más elevada porque el metafísico, el trascendentalista, no está vinculado a las necesidades materiales. Perdón. Él no se propone satisfacer objetivos prácticos, sino justo todo lo contrario. Y es por ello que la considera la ciencia libre por excelencia. Para los místicos, la metafísica es la ciencia libre por excelencia, la ciencia libre por excelencia. Saber acerca del Señor Supremo es la ciencia libre por excelencia, porque es una necesidad que surge después de tener cubiertas las necesidades físicas. Nadie consigue ser feliz teniendo cubiertas las necesidades físicas. Cuando después de acumular objetos de los sentidos, cuando después de acumular objetos materiales, el ser entiende que sigue sin ser feliz, que no ha conseguido conquistar la felicidad por la mera acumulación de objetos materiales, es cuando entra en juego la metafísica. Porque surge después de tener cubiertas las necesidades físicas. Y claro, hombre, es cierto que el resto de las ciencias son necesarias para los hombres durante una temporada, por un objetivo práctico.
pero no habrá ninguna por encima de la metafísica. No habrá absolutamente ninguna que surja por el puro deseo de conocer. Por el puro deseo de conocer. La metafísica clásica, el trascendentalismo clásico, su característica principal se caracterizaba por un elevado nivel de abstracción. Pretendía descubrir el denominador común de la realidad, lo que está más allá de la energía ilusoria, lo que está el hilo que enhebra todas las perlas de un collar. Ese es el objetivo de la metafísica, el denominador común de la realidad, tratar de encontrar el vínculo que une todo ser. Así que, por eso, el discurso del trascendentalista, del metafísico, es un discurso que es argumentativo. Cuando se elaboran esos principios, se tratan de explicar mediante un saber racional, con argumentos, con fundamentos, y está presidido por principios. Por principios. ¿Qué principios son los que ayudan a comprender la realidad espiritual? Mirad, el primero y principal, el más importante, el principio de identidad. El principio de identidad. Una cosa es siempre igual a sí misma y no puede no serlo. El principio de identidad. De identidad. El Señor, cuando manifiesta todas las jivas en su manifestación, crea un principio de identidad para cada una de ellas. Cada ser, cada jiva, cada entidad viviente es única e irrepetible. Eso en matemáticas lo puedes ejemplificar diciendo que A es igual a A. Pones entre paréntesis A igual a A. Es el principio de identidad. Una cosa siempre, 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 siempre es igual a sí misma. El principio de no contradicción. No contradicción. ¿Y esto qué significa? Pues significa que es completamente imposible que al mismo tiempo un ser determinado tenga una propiedad y no la tenga. O que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo. No se puede ser y no ser. No se puede ser y no ser. Por lo tanto, si ya sois, nunca dejaréis de ser. Y luego, el principio del tercero, se llamaba el principio del tercero excluido. El principio del tercero excluido. Y no es uno en un partido de fútbol que le sacaron la tarjeta roja y lo echaron. El principio del tercero excluido lo que afirma es que cuando un objeto posee una propiedad determinada, posee esa y no otra. Esa y no otra. Esa es su cualidad. Es preciso reconocer que hay una alternativa a esto sería falsa y otra verdadera. Y entonces no cabría una tercera posibilidad. Por ejemplo, ¿llueve o no llueve? No cabe una tercera posibilidad. ¿Llueve o no llueve? ¿Llueve o no llueve? O te has vuelto un trascendentalista o no eres un trascendentalista. No puedes quedarte a medias. No puedes quedarte entre dos aguas. Todos estos sistemas filosóficos ante la realidad nos acompañan desde la Edad Antigua, desde la India milenaria, pasando por Grecia, el Antiguo Egipto, hasta la Edad Media y nos ha llegado hasta el día de hoy. Hay una gran cantidad de cosmovisiones, Se han ido creando distintos sistemas de pensamiento para ir ahondando cada vez más y más y más en el descubrimiento del ser, de la realidad que está más allá de lo que vemos, distintas cosmovisiones. Hay una en concreto que para los que habéis o los que conocéis la filosofía tradicional de la India o tenéis ya más conocimiento, os resulta más fácil de comprender que a veces a quienes lo escuchan por primera vez, a pesar de que la personalidad de la que voy a hablar ahora es occidental, no, pero no siempre bien comprendido. Platón. Platón. Platón, la realidad de las ideas.
En el siglo IV a.C., Platón promueve y propone uno de los más importantes sistemas metafísicos que nunca han existido. La concepción de Platón es dualista. Piensa que existen dos tipos de realidad. Una realidad material que nos muestran los sentidos y que está sometida, obviamente, al mostrar a los sentidos, que está sometida al cambio. Esto enuncia Platón. Hay una realidad material que nos muestra nuestros sentidos físicos y esta está siempre sometido al cambio. Y por otro lado, la realidad del mundo de las ideas. Esta realidad que está más allá de los sentidos y que constituye la verdadera realidad. El mundo es una idea. Una idea. ¿Y qué es una idea? Una creación. Una idea es creatividad. ¿Una idea de quién? Del creador supremo, del que encierra toda la creatividad. El universo que podemos experimentar a través de los sentidos es el mundo sensible, que está compuesto por todas las cosas materiales y cambiantes que mis queridas y sensuales criaturas percibís todos y cada uno de los días. Y está compuesto por todo esto que los sentidos os ofrecen. Pero existe un segundo ámbito de realidad en el universo, el mundo intangible, que está más allá de los sentidos y que está constituido por ideas, por la idea creadora, ideas que son realidades inmateriales e inmutables y que solo son cognoscibles a través de la razón y que son posibilitadoras de un saber universal y permanente. Por eso el alma está hecha de Satchitananda, se dice bienaventuranza, conocimiento. Eso es a lo que se refería Platón. El conocimiento está innato. Son posibilitadoras del saber universal y permanente. Permanente. Para explicar esta dualidad del universo, Platón recurrió a un mito que muchos habréis oído alguna vez, el mito de la caverna, en el que explica, Platón en el mito de la caverna explica la existencia de unos prisioneros que llevan toda la vida encadenados en el interior de una caverna, de tal manera que solo pueden mirar hacia el fondo, están encadenados hacia el fondo y solo pueden observar sus sombras que se proyectan en la pared. Las sombras que se proyectan en la pared lo son por la refulgencia que entra por la pared por la boca de la cueva y proyecta sus sombras contra la pared del fondo. Ellos creen que esas sombras que se proyectan en la pared son reales. Están en su mundo, ven el mundo de las sombras. Un prisionero es entonces liberado y sale de la caverna. Y cuando un prisionero sale de la caverna, después de cierto tiempo, sus ojos se acostumbran a ver la luz. ¿Y qué descubre? Pues descubre que los objetos que se le presentan ahora son muchísimo más perfectos que los que veía en la cueva. Conoce la verdadera perfección de los objetos. Se da cuenta de que lo que ahora ve es absolutamente perfecto y que lo que veía en la cueva, aquello que veía en la cueva, eran solo sombras, quimera, que es el mundo una quimera, una ficción, que todo en la vida es sueño y los sueños, sueños son. Eso es lo que te das cuenta. El mito, por lo tanto, nos sugiere, el mito de la caverna de Platón, de esta dualidad, que el mundo en el que vivimos no es verdaderamente real y que es insuficiente con lo que nos muestran los sentidos. Nuestra realidad no es más que una copia de la verdadera realidad. Y eso es lo que explica la metafísica.
Y si queremos acceder al mundo de esas ideas, necesitamos ayuda. Y cuando necesitamos ayuda, ¿qué aparece ahí? ¿Quién aparece ahí? El otro día Purushottam me preguntaba por el maestro espiritual, la misericordia sin causa. Pues, ¿qué es lo que aparece ahí, querido Purushottam? Aparece la misión del maestro espiritual, del filósofo reencarnado. ¿Por qué? Porque cuando consigue ver la luz, debe regresar a la caverna y ayudar a los demás a hacer el recorrido por sí mismos y ver la realidad, pero tienen que verla ellos, no pueden verla a través de sus ojos. Y esa es la misericordia sin causa. Él vuelve a la caverna porque tiene la misión de ayudar a los que están allí a que recuperen la verdadera misión, la verdadera visión. Estos dos mundos de los que habla Platón, en el que nos encontramos, ¿no? Es el mundo que se han usado en muchas ocasiones en el cine, ¿no? Lo habéis visto, la película de Matrix, pues justamente versa sobre esto, versa sobre estas dos realidades, sobre el despertar de la consciencia. Entonces, uno tiene que regresar, pero cuidado. ¿Cómo tiene que actuar aquel que ha visto la luz con aquel que todavía permanece en las sombras? Un exceso de información, de teología, de rito religioso y todo esto puede ser un obstáculo grandísimo. Cuando en las minas se utilizaban animales, todavía en el tercer mundo pues se usan todavía mulos de carga, ¿no? Para tirar de las vagonetas con el mineral. Pero antiguamente en las minas, aquí en Río Tinto o en La Unión, en las minas de La Unión o en el norte de España, las minas de carbón, en fin, se utilizaban mulas. Las mulas hacían turnos dentro de la mina. Y el mulero, que era muy experto, cuando hacía el cambio de una mula por otra, cuando la sustituía, porque lógicamente no podían permanecer todo el tiempo allí porque el ambiente viciado, el grisú de la mina y tal, pues terminaba por afectarle a la salud de los animales, de la pobre bestia. Para sacar a la mula de la cueva, el mulero, que era experto, ¿qué es lo que hacía? Le colocaba una venda en los ojos a la mula y sacaba a la mula de la mina. La mula estaba en la luz, pero todavía estaba ciega. Por la misericordia del mulero, te sacó a la luz, pero todavía estás ciego. Por la misericordia del maestro espiritual, te han sacado a la luz, pero todavía estás ciego. Y el problema es que te crees que porque estás con el maestro espiritual y te ha dicho esto de la liberación tal, tú ya te crees que estás liberado. Nada más lejos de la realidad. Está fuera, pero sigues estando ciego porque tienes una venda en los ojos. Tienes una venda en los ojos. La venda de tus concepciones materiales, la venda de la falsa ilusión que te has creado. Pero ¿qué es lo que hace el mulero que es experto? Cada día le retira una vuelta de la venda a la mula. De tal forma que al principio la mula comienza a ver atisbos de claridad nada más, pero no distingue objeto alguno. Pero comienza a ver luz, porque si sacas a la mula de golpe afuera, las retinas se queman y entonces la mula se queda de verdad ciega, absolutamente ciega. Entonces, con esta dosificación de la luz, de la revelación, con esta dosificación de la revelación que hace el que cuida la mula, le está revelando la luz, poco a poco va viendo mejor, cada vez mejor, hasta que al final ya comienza a distinguir siluetas, comienza a distinguir las personas que se mueven, pero todavía le queda una última vuelta en los ojos. Y por fin se te cae la venda de los ojos. Y es entonces cuando ves la realidad verdadera y no la ilusión. Se te cae la venda de los ojos. Caso de no ser así, Cristo te dijo qué es lo que pasa.
ciegos guías de ciegos, quienes cogen todos los libros religiosos, montan todas estas algarabías religiosas, todo este fanatismo de adoración, toda esta cosa, son ciegos guías de ciegos de los que te habló Jesucristo. Ciegos guías de ciegos. Tiene que ser dosificado para que poco a poco la revelación se manifiesta. Porque si de pronto ves toda la luz, te ciegas. Quien come sin restricción revienta. Quien de entrada ya se cree que es un agopi, una manjari, un habitante del mundo espiritual, porque Dios me lo ha susurrado al oído, está completamente loco. Completamente loco. Y se está deslizando por el lado del sajayismo. Por eso tienes que ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Es una revelación progresiva. Una revelación progresiva. Aristóteles coincidió con Platón en que hay dos ámbitos de la realidad. Uno que corresponde al mundo físico, que se puede ver, que se puede tocar, y otro que va más allá de lo material y que solo se hace patente pues, a través de la inteligencia espiritual. Pero a diferencia de Platón, él pensó que ambos aspectos de lo real no existen en mundos separados, sino que están juntos en el mundo corpóreo y cambiante en el que vivimos. En un sentido, Aristóteles también tiene razón, porque no puede haber nada fuera de Dios. Puede haber ilusión o puede haber vigilia espiritual o puede haber sueño material. Pero tanto el sueño material como la vigilia espiritual, ambos son de Dios. Así que no es que esté aquí todo, es que tú estás en todo. Es que, como dicen en el principio hermético, el todo en el todo y el todo en todo. Por eso Krishna dice que aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Eso es lo que Aristóteles llega también a la conclusión y dice que ambos aspectos de lo real no existen en mundos separados, sino que están juntos en este propio mundo también, en este mundo cambiante en el que vivimos, porque esta ilusión es parte de la realidad del Señor. Entonces, para Aristóteles solo hay una única realidad, la de las formas que contienen en su interior esencias que les dan consistencia y unidad. Para que pueda haber un tú, tiene que haber un yo. Se necesitan formas que den consistencia y unidad. Entonces, él ve el movimiento como algo real, pero existen principios inmutables a los que él denominó potencia y acto. Y no os voy a explicar todo esto porque sería muy largo. Pero en síntesis, él decía que todo ser tiene una potencia. Él hablaba de la potencia y la acción, pero la potencia es un ser, es un no ser todavía. ¿Cómo se explica esto? Es un no ser todavía que hace posible el movimiento. Por ejemplo, en una semilla de almendro, aquí tenemos en Alicante muchos almendros, está en potencia un gigantesco almendro, un árbol grande que va a surgir, pero está el almendro, no hay un olivo. La semilla es en el acto semilla y en potencia es un almendro. La yiva, la entidad viviente, es en el acto de su manifestación aquí semilla de espiritualidad, semilla espiritual, y en potencia es un ser espiritual. ¿Ok? Por eso tenemos esas tres potencias, Satchitananda Vigraha, bienaventuranza, conocimiento y eternidad, es la semilla. Y en potencia, si se desarrolla, es un ser del mundo espiritual, un ser liberado. Ahora bien, que sea en potencia un almendro no significa necesariamente que se vaya a convertir en almendro, sino que tiene la posibilidad de serlo. Tienes la posibilidad de serlo. Y dicha posibilidad puede malograrse por muchos factores.
Por ejemplo, si la semilla no logra desarrollarse, porque ha habido mucha sequía, por ejemplo. Todos nosotros tenemos esa potencialidad, pero depende de nosotros, tenemos la semilla, pero depende de nosotros no malograrla. Depende de nosotros cuidarla. La potencia está. Así que desde que descubrimos que somos semilla de Dios hasta que somos un acompañante pleno, una potencia plena de Dios, tenemos la ayuda del maestro espiritual y se tiene que tomar la responsabilidad individual de tu propio progreso, de tu propio progreso. Bien, es verdad que como esta semilla es eterna, a diferencia de las semillas de aquí, materiales, ¿no?, de un árbol, ninguna semilla se malogra. Jesucristo incide en este mismo concepto aristotélico en la parábola del sembrador. Le dice, tiré semillas, el sembrador tira semillas, unas caen en la roca y no germinan porque caen en terreno pedregoso, otras caen a la orilla del camino y crecen un poco, pero el polvo y las pisadas de la gente que pasa por ahí las malogran, y otras caen en tierra fértil y estas sí que germinan. Por lo tanto, ya os vuelvo a repetir lo que os he dicho en tantas ocasiones, que el principio fundamental de todos estos encuentros es que labremos juntos la tierra de nuestro corazón, que labremos la heredad de nuestra alma, que seamos buenos campesinos, buenos agricultores del huerto que dará los frutos del amor puro por Dios, que despertará en nosotros el místico que llevamos dentro. Ese es el propósito. Y no os penséis que el materialismo es un invento de ahora. Por contrapartida a la metafísica y al misticismo, ¿no? Desde tiempo antiguo surgió la teoría del atomismo antiguo, ¿no? Y este fue un primer sistema de carácter materialista. Que fijaros, a veces la gente piensa que las cosas estas que dicen los científicos no creyentes, con la realidad física del universo y la energía atómica y el átomo y todo esto, se piensan que es nuevo, pero ¿qué va? Demócrito, allí 500 años antes de Jesucristo, 5 siglos antes de Cristo, ya habló de un sistema de carácter materialista. Para ellos los átomos eran los principios de toda la realidad y toda la realidad estaba constituida por átomos, que para ellos eran materiales. Y los átomos solo se distinguen por su forma, su situación y las relaciones que establecen entre sí. Así lo describían. Se desplazan y chocan entre ellos. Los seres concretos se componen de diferentes combinaciones de átomos y toda la realidad, desde el conocimiento hasta el alma, se explica por el movimiento de los átomos. Nada queda fuera de la realidad material para estos filósofos. Todo está compuesto de átomos y vacío. Y dado que para que los átomos se muevan debe haber espacios vacíos, obviamente, pues gracias a estas diversas combinaciones se constituyen los diferentes cuerpos. Y con eso se lo cocinaban. Y luego hay otra doctrina muy bonita del quien ya os he hablado, de Santo Tomás de Aquino y sus famosas 5 vías. Él habla de Dios y las criaturas. Fijaros qué bonito, Dios y las criaturas. ¿Qué es la criatura? Algo que ha sido creado. Otra vez la creatividad. La creatividad es la llave de todo. Santo Tomás de Aquino es el filósofo más importante de la Edad Media en el mundo cristiano occidental. Y en toda su obra, él combina los principios de la filosofía de Aristóteles, hace una amalgama muy interesante porque lo combina con la fe cristiana. Y destaca un hecho fundamental, la diferencia que existe entre Dios y sus criaturas. Dios, dice Santo Tomás, dice Tomás de Aquino, es el único ser que tiene que existir necesariamente. Él es el único ser que tiene que existir necesariamente. Y la posterior existencia de las cosas particulares proviene de la acción, ¿sabéis qué?
mis queridas y sensuales criaturas, de la acción creativa de Dios. Es decir, que es Dios quien crea su potencia de creatividad toda criatura. Pero, eso sí, dice Tomás de Aquino, dice que las crea en un acto de libertad. Fijaros qué bonito, en un acto de libertad. Y aunque crea cosas en acto, también crea cosas en potencia. Crea cosas en acto y en potencia. Y toda la realidad la componen, pues, para él, Dios y sus criaturas. El creador y lo creado. El soñador y lo soñado. Y por último, haciendo este viaje en el tiempo, y vamos concluyendo, en la era moderna, en la era actual, ¿no? En la que nos decimos que estamos en la era moderna, somos todos muy modernos, pues Kant, el filósofo, estudió los límites también de la razón humana y se preocupó por el avance de la metafísica, dado que él pensaba que no progresaba de la misma manera que el resto de ciencias y que el motivo principal es que la metafísica no versa sobre cuestiones que tienen que ver como la experiencia, que tienen que ver con la experiencia del mundo, como el resto de ciencias. Que en definitiva, Kant termina por decir que la metafísica no es una ciencia, según decía Kant, pero es algo, fijaros qué curioso lo que él decía, no es una ciencia, pero es algo a lo que tendemos por el hecho de ser humanos. Por el hecho de ser humanos, Kant entiende que tienes tendencia, claro, pues está en tu potencia, a la metafísica, a buscar lo que está más allá. Es decir, que a pesar de que el hombre conoce sus limitaciones, a pesar de que todos nosotros, mis queridas y sensuales criaturas, conocemos nuestras limitaciones sobre ciertos temas, aún así, nuestra condición de humanos nos hace preguntarnos sobre cosas de las que probablemente no vamos a obtener una respuesta. No vamos a obtener una respuesta. Todos desde pequeñitos nos hemos preguntado el sentido de la vida, qué hay más allá de la muerte y tantas cuestiones de estas, ¿no? Kant, en un sentido, destrona las ambiciones de la metafísica clásica, ¿no? Así un poco, pero constata que el destino del ser humano es plantearse preguntas sin respuesta e intentar sobrepasar los límites de la propia razón. Por eso él escribe la crítica de la razón pura. Intenta, el ser humano, a pesar de todo, intenta sobrepasar los límites de la propia razón. El místico sobrepasa los límites de la propia razón. Y cuando la razón se rompe, surge la potencia creativa que encierra en el ser, que está allí guardada. Y la razón termina por romperse mediante la entrega. Mediante la entrega amorosa, la razón física, la razón mental, argumentativa, se quiebra. Por eso San Francisco regañaba tanto a sus monjes cuando se metían con libros de teología, porque estaban aplicando la razón física, la razón mental, para tratar de establecer una relación con el Creador. En vez de utilizar su creatividad espiritual, se iban por el lado intelectual y estaban buscando siempre los límites de la razón y han constituido libros y cientos de libros sobre algo que es inmensurable. La propia palabra teología, para mí, ya es una contradicción en su enunciado. Porque como el logos, que es limitado, va a abarcar al theos, a theos. ¿Cómo el logos va a contener al theos? Es imposible, completamente imposible. Y luego ya, obviamente, los que riman el ajo a su sardina, que son los comunistas y los marxistas, pues obviamente, para Marx, por poner el contrapunto al otro lado completo del místico y el metafísico, para estos, la realidad fundamental no es la razón, también se orina en Kant, sino la materia, y ya está. Y para Marx, la materia está transformada a través del trabajo humano. Mató de hambre a sus hijos, pero eso le dio igual.
En todas las etapas históricas se mantiene, según Marx, una diferencia esencial, ¿no? Y para él es la diferencia que existe entre trabajadores y propietarios, lo cual tiene su origen pues, en la propiedad privada. El proletariado, según él, es cada vez más pobre y el capitalista cada vez más rico. Así que él se inventa una metafísica, adopta una actitud antimetafísica y se debe a que él quiere reemplazar la metafísica por lo que él llama el materialismo dialéctico. Y entiende que la metafísica es un pensamiento ideológico que ha de ser criticado y completamente eliminado. Para el comunista, para el marxista, todo lo que tiene que ver con el pensamiento espiritual tiene que ser absolutamente borrado, eliminado, desterrado. Así que según el materialismo dialéctico, solo lo material es real. Y se entiende como dialéctica porque todos los procesos que ocurren por contradicción y síntesis, todos los procesos ocurren en esta forma, por su contradicción y síntesis. Y cuando Marx no entendía algo, pues sabéis que decía, se ha producido un salto dialéctico. Y ya está, y se iba al siguiente argumento así, con toda la impunidad. Igual que en la teoría de la evolución de las especies, cuando no se encuentran, porque no hay fósiles de las especies intermedias, te dicen, no se ha producido un salto evolutivo. Es decir, como una especie de cajón oscuro donde se mete y sale el nuevo. Así que ese es el pensamiento materialista. Y por eso Marx trata de transformar el mundo a través de la forma de actuar exclusivamente en la materia. El comunista solo quiere cambiar las condiciones materiales de producción de la vida humana. Las condiciones económicas, y para él dice que la economía es lo que mueve el mundo, y ya está. Y ya está. De ahí, obviamente, lógicamente, que su filosofía pues, sea utilizada como una revolución por parte de la clase de los trabajadores, ¿no? Los cuales están oprimidos por las clases altas y todas estas cosas. Y por último, de poneros en el otro extremo de la cuerda de este arco filosófico está Nietzsche. Este desarrolló un pensamiento que es, por lo menos el tipo era original, de extremada originalidad, eso no se lo podemos negar. Él consideró que la metafísica había pretendido encontrar un mundo real frente a un mundo aparente. ¿Vale? Él decía esto, que la metafísica ha pretendido encontrar un mundo real frente a un mundo aparente. Pero la historia de la metafísica es en realidad la historia de un inmenso error, según Nietzsche, porque supone minusvalorar la vida y los sentidos. Y entonces para él, para Nietzsche, se vuelve vitalista. Entonces él dice que hay que aceptar radicalmente la vida, que es siempre inseguridad y ensayo, o sea, el método de ensayos y errores. Y que la vida no se puede conocer a través ni de conceptos abstractos, ni de meditaciones, ni de leches, sino que se debe aceptar y hay que hacerlo defendiendo el instinto de vida. Y dice que si lo haces así, bueno, pues va a llevar consigo el surgimiento de un nuevo ser humano que no acepta códigos morales, ni imposiciones de dioses, ni la seguridad más allá de la apariencia. Y para él, para Nietzsche, este nuevo tipo de hombre será el superhombre, ¿no? Que reconoce el verdadero valor de la vida y la fuerza de su voluntad. ¡Hala! Ahí es nada. Ahí es nada. Para él, ese otro mundo del que hablaban las escrituras antiguas, del que hablaban Platón, Aristóteles, no es más que una invención producto, esta es buena, del miedo a la vida. Producto del miedo a la vida. Pero es solo un mundo irreal. La verdadera realidad es esta. Para él, el mundo irreal es el espiritual. La verdadera realidad es esta, nuestra propia vida. Y nuestro intento de mantenernos en ella. Así que ya tenéis, creo que ya con la clase de hoy, tenéis un montón de ingredientes para poderos cocinar, para cocinaros vuestras propias gachas y para que podáis encontrar, ejerciendo la crítica de vuestra propia razón pura, vuestro propio camino. Vuestro propio camino. El maestro espiritual, los guías te traen la información, te pueden dar conocimiento, pero el camino
lo haces tú. Y es misericordia sin causa, porque siempre se vuelve a la caverna para tratar de sacar a los que están a oscuras. Los que están en la caverna no han hecho ningún mérito para que lo saquen, porque de hecho no creen que hay algo más allá de su caverna. Cuando tú estás durmiendo profundamente en tu sueño, estás teniendo pesadillas, tú no crees que haya nada más fuera de tu sueño. Tú estás en tu sueño pasando las canutas. Y alguien que está fuera, tu mujer, tu marido, tu compañero, tu madre, tu hermano, el que sea, te ve a ti que estás agitado en esa pesadilla y te mueve, te despierta, te saca de tu sueño. Y entonces es automático. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, nada, todo era un sueño. Todo era un sueño, pero tú desde dentro, tú no has hecho ningún mérito para llamar al que está fuera y que te despierte. Es el que está fuera quien se da cuenta de la condición en la que tú estás durmiendo, que te ve agitado por tus pesadillas, y es el que te mueve y el que te despierta. Es quien te despierta. Tú estás preso en tu sueño y desde tu sueño no puedes hacer nada más que soñar. Entonces, alguien desde fuera te despierta y cuando te despiertas sientes un alivio enorme y dices, ¡ay! Menos mal que me has despertado. Pues estaba teniendo un sueño terrible. Menos mal que me despertaste. Menos mal. Por eso a la gratitud que le debemos a quien nos despierta, a quien dedica su vida a despertar a otros, es impagable, impagable, porque además te ha dedicado su tiempo. Y tiempo es justamente lo que no le puedes pagar, no le puedes devolver. Si yo te dejo 100.000 euros o te doy 100.000 euros, tú me puedes devolver 200.000 con intereses la semana que viene o dentro de un año. Pero si yo te dedico 30 años de mi vida, tú no me puedes devolver 30 años más uno. No me puedes devolver 30 años de mi vida. Porque son mías, el tiempo pasa. Aquel que dedicó su vida, tienes una deuda impagable con él. Y el problema que hay es que algunos quieren estar más despiertos que el propio despertador. Después los despiertas y se creen que saben más que aquel que los despertó. Y terminamos incluso por cogerles y empezamos a buscarles faltas. Así que espero que paséis una buena semana metafísica en esta que entra y que tengáis más presente esta realidad que os dije al principio del todo. Acordaros de que tenemos dueño, de que no basta con ofrecerle respeto, el rito al Señor, sino que tenemos que acostumbrarnos a ser dependientes de Él. Trabajamos, actuamos, pero tenemos que saber que por último siempre hay una voluntad superior. Y aunque no la entendamos, debemos tener la fe, la certeza de que siempre todo es para nuestro bien y que en un mundo ilusorio finalmente todo es temporal. Si tenéis alguna pregunta, algún desafío, alguna cuestión metafísica, estos temas dan para mucho y las clases dan para poco, aunque llevamos mucho, pero bueno. Udava, dime. Sí, me quedé dándole vuelta a algunas cuestiones. En relación a lo último, el agradecimiento al que nos viene a despertar, aunque sea el agradecimiento por el primer efecto, ¿no? de alivio, pensaba que es si se está en un sueño que es una pesadilla, ¿no? Claro. Y que hay sueños que no son pesadillas, igual son, bueno, ilusorios, y que como que es más tramposo salir de allí, ¿no? Imagínate que estás en un coma en el hospital
soñando que estás en un palacio comiendo y bebiendo y tal, pero no estás con los tuyos. Ujú, ujú. No está tu mujer, no están tus hijos, no está tu bien amado, no está nadie de los que... No está tu verdadera realidad. Sí, en definitiva lo que me quedo dando vueltas es que otro requisito, ¿no?, se necesita para seguir agradeciendo ese despertar o para poder sostenerlo, ¿no? Porque la semilla, para poder germinar, no solo necesita esa tierra fértil, sino tal vez un viento, algo que la lleve, que la traslade a esa tierra fértil. Entonces también pensaba que tenemos ese software, ¿no?, también, que es el Ananda, por eso podemos buscar, podemos tratar de... como que el Ananda, esa bienaventuranza que hemos sentido, es la que nos permite el impulso para seguir buscando, ¿no? En definitiva, estoy como dando vueltas sobre ese impulso, ¿no? La potencia, eso es la potencia de la que te habla Aristóteles, la potencia. Sí. El motor inmóvil era otra cosa, ¿no? En Aristóteles, que no me acuerdo. La semilla es lo que eres, eso es inmóvil. Y la potencia necesita la acción para que pueda desarrollarse, necesita el movimiento. Si te quedas inmóvil, si escuchas las palabras, escuchas todo y te quedas ahí quieto, pues no te hace ningún provecho. Tienes que pasarlo a la acción. Y bueno, pensaba también que la creatividad es esa posibilidad de pasar a la acción, ¿no? Y recordaba esto que usted dijo al principio, referido a los místicos, que toda manifestación cósmica es un acto de voluntad, ¿no? También entendiendo esa... Bueno, interpreté yo entendiendo esa voluntad como impulso, como acción también. Y también me quedé pensando en relación a eso, nosotros que somos fractales de ese creador, estas criaturas de las que habla Tomás de Aquino, que tenemos la posibilidad también de crear, y a la vez pensaba que el límite de esa creatividad es el libre albedrío, ¿no? Tal vez. No hay límite. La creatividad de las criaturas, no hay límite. No hay límite. La polaridad de este plano en el que estamos no es un límite. Pero para el místico creativo este plano ya no le retiene. El que ya justamente es místico, su creatividad le lleva a romper las cadenas. Tal cual. Para escaparse de una prisión, querida Udava, tienes que ser muy creativo. Claro. ¿Entiendes? ¿Quién se escapa? ¿Visto anoche justamente veía la película de Fuga de Alcatraz, que la pusieron un clásico de Clint Eastwood, ¿no? Estaba viéndola porque mi yerno y mi hija son policías nacionales, ¿no? Y vino mi yerno con mi otra hija, ¿no? La que es criminóloga también, bueno, aquí somos toda la familia. y ponían esa acá en la televisión nacional, que como está sin anuncios, dije, mira, aquí no se ven comerciales, ¿no? Y estaba Fuga de Alcatraz. El tipo es súper creativo. Y estaba sacando yo viéndole en la prisión, y me estaba acordando justo de la clase de hoy también. Digo, mira, eso es un ejemplo de la creatividad. El tío es súper creativo y fabrica un muñeco. Si habéis visto la película, pues si no la habéis visto, vedla porque merece la pena, la de Fuga de Alcatraz. ¿Ves? Y el tipo cómo se apaña para hacer las herramientas, para sacar la herramienta de la carpintería, para hacer la... Y al final crea un muñeco, que es tu ilusión, y lo pone en la cama como que está durmiendo para engañarlo. El tipo es súper creativo. Tienes que salir de la cárcel con la creatividad. Claro. Maya no es creativa. Maya es de medidas, va a piñón fijo. Es un programa establecido así. Tú tienes que encontrar la puerta trasera del programa. Tienes que hackear el programa. Yo ahí veía Maharaj con la alegoría de la caverna, ¿no? Que siempre me impactó, y me compré el banquete de Platón cuando estudiaba filosofía del profesorado, y acá cómo relacionarlos con aquel persona liberado, el que sale de la caverna es el maestro espiritual, sería, ¿no? Exacto. Eso que nos va a decir que esas son sombras y es algo ilusorio, ¿no? Claro, que nos va a pero sacar de porque esa él malla. conoce las sombras. Es que quien mejor te puede explicar qué es una pesadilla es aquel que las vivió. Por eso el maestro espiritual es el que hace el viaje de vuelta.
el que hace el viaje de regreso, porque él lo conoce y como lo conoce no puede quedarse quieto sin dárselo a otros. Él siente ese impulso vehemente de comunicarlo a otros. Piedad en acción. Exactamente. Como lo dijiste en la otra clase. Lo hicimos en otra clase, la piedad en acción. ¿Qué es misericordia? Es la piedad en acción. Decía en esa clase. Eso es la misericordia. Purushottam, dime. El desafío a veces me parece que es que a veces se nos cruzan la parábola de la cueva, nos parece que somos el que estamos saliendo de la cueva y en realidad me da la sensación que uno está más en el plano del asno que sale de la mina, ¿no? Y a veces se nos cruza, en realidad, y la pregunta es a veces cómo, por más que uno sea un asno que sale de una cueva y le hayan sacado a lo mejor con suerte una tirita, cómo desde ese lugar poder hacer que otro, o no sé, o ayudar, ¿no? Desde ese lugar donde con los ojos vendados, ¿no? Si uno, sin caer en pensar que uno es el que salió de la cueva de Platón, ¿no? El maestro. ¿Te entiendes? A ver, sí te entiendo, Purushottam. Mira, hay una máxima que se dice, no hagas apuestas que no puedas cubrir. Eso de entrar, ¿sabes? Eso es un consejo muy inteligente. Nunca hagas una apuesta que no puedas cubrir. A veces nos pierde el falso entusiasmo. El falso entusiasmo. Me tomé 2 gotitas de y ya me creo que soy la... Entonces, por allá a veces nos coge el complejo mesiánico, ¿no? Ya voy a hacer. Primero, Chaitanya Mahaprabhu lo dijo muy claro. Dijo, primero haz que tu vida sea un éxito y después dedícate a mí. Realízate tú plenamente, haz que tu vida sea un éxito. Claro, a ver, hay niveles. No significa que no puedas hablar con nadie y que no le des a nadie una gota de lo que sea. Hay niveles. Pero el problema que ahí entra también el fanatismo religioso y el ego y todas estas cosas, es que la misericordia sin causa es que el maestro nos coge como el mulero. En verdad te ha sacado fuera por su asociación, pero sigues estando ciego. Porque la venda de malla, la venda material aún la tienes. Cuando tomas iniciación con el maestro espiritual, de alguna forma ya eres, entre comillas, ya eres un alma liberada, ¿no? Porque ya encontraste el camino, pero sigues siendo un asno con los ojos tapados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos se creen, nos hemos creído, que porque ahora noto el sol en mi piel, no he visto el sol todavía, pero lo noto en mi piel. Y me ha dicho el maestro, ya estás aquí, ya soy ciegos, guías de ciegos. Si no tienes cuidado, te conviertes en uno de esos ciegos, guías de ciegos de los que habla Jesucristo en el Evangelio. Justo esos son los que, teniendo todavía la venda en los ojos, se ponen a dar consejos y a predicar a otros y a tratar de ser ejemplarísimos. Eso es lo que le pasa. Ciegos, guías de ciegos. Por eso el hábito jamás hizo al monje. Jamás hizo al monje. Se vistan como se vistan, son ciegos, guías de ciegos. Entonces uno tiene que estar pacientemente y ser profundamente introspectivo y reconocerse en su propia realidad. Ser, en definitiva, Purushottam, humilde. Humilde. Verse en su propia realidad y estar agradecido a la vida. Pero si ser ya es un regalo inmenso, que podíamos no haber sido, flaco. ¿Entiendes? Que podía no haber sido. Aunque sea un bruto, podía no haber sido. Pero mientras que se es, todas las posibilidades están abiertas, la creatividad está ahí, alguna vez explotará. Hasta el más bruto de todos y el más perturbado de todos no va a ser eternamente así, porque su potencia va a estar. Y antes o después, alguien le dará la chispa, alguien le frotará, porque el fósforo está, solo está esperando que alguien lo frote bien. Entonces, el maestro espiritual le dice así, y claro, uno tiene, si quiere ser agradecido, tiene que tratar, pero con mucha modestia, de mostrar a otros cómo tú estás siendo feliz.
La mejor prédica es que a ti te vean feliz, Purushottam. Porque si a ti ven, y coño, qué familia más maja, qué matrimonio más agradable, oye, qué felices se le ve, qué contentos están, qué trato más agradable tiene, la gente se va a sentir atraída por ti de forma natural. Y una vez que se sienten atraídos por tu bondad, luego estarán los envidiosos que irán como la culebra que iba a buscar a ver si se comía la luciérnaga, ¿no? Porque le reventaba la luz que daba, ¿no? Pero tú eso lo puedes hacer y en la medida en que puedas, acuérdate siempre de esto, Purushottam. La vida espiritual es una proposición, no una imposición. La vida espiritual es una proposición. El maestro te propone una forma de vida, pero no te la puede imponer. Yo te propongo un entendimiento de la vida. Ahora, ¿tú quieres ser marxista? Ancha es Castilla para los caballos del Cid. Pues sé marxista. Si estás en tu derecho, tienes libre albedrío, puedes elegir. ¿Y yo por qué me iba a enfadar contigo porque hayas elegido ser marxista? No, tienes que ser lo que yo digo porque es lo mejor. ¿No? Pues será lo mejor para ti. Pero a mí en este momento es que necesito pasar por el marxismo. Si me tengo que construir así, pues deja que los marxistas sean felices. Yo es que soy más de Lenin. ¿Qué dijo? Soy más de Lenin. A ver, Gracias, Krishna. a ver, una mano alzada aquí. A ver, Pilar Cruz. No te oigo, Pilar. No se oye. No te oímos. No tienes el micrófono conectado. ¿Ya ahora sí? ¿No? A ver. Ahora sí. Sí. Ah, listo. Dame un segundo que preciso, me entró una llamada. Un momento. Bueno, el tema es que me dejaste pensando. Gracias primero por todas las conferencias que has dado. Lo otro es, me dejaste pensando como en el mundo de las ideas, como que uno vive una realidad, ¿no? Pero en la mente uno pues tiene otras ideas, ¿sí? Y digamos que la conciencia de Krishna, digamos, llegó a mi vida. Pero igual son ideas, son muchas ideas. Como uno deja de ser el burrito que estaba hablando como ahorita Paulo, para seguir adecuadamente el camino, porque igual todos son ideas. Es como, ok, llegó la conciencia de Krishna a mi vida, yo tengo otro conocimiento, pero igual sigue habiendo mucho deseo de los sentidos, mucho como eso en realidad es realidad, o qué es lo que estoy viviendo en realidad, cómo hago para salirme como de esa, como de ese estado de pues salir de ser el burrito que está persiguiendo la comida. Ok, Pilar. A ver, mira, lo primero que tienes que entender es que el camino de la trascendencia no es un procedimiento alopático como la medicina. Es decir, no hay tal cosa como que, ¿cómo voy a hacer? Me voy a acostar por la noche sin ser materialista, sin tener deseos materiales, y por la mañana me levanto y ya no tengo ninguno. Tal cosa como eso no existe. ¿Ok? Lo que tienes es que tener práctica constante y desapego. Los sentidos, querida Pilar, no se reprimen, se canalizan y se disuelven. Uda, apaga un momento tu micrófono porque me estoy escuchando a mí mismo y es el tuyo que veo que se... Eres como Moisés, ahora. Eres como Moisés en las montañas cuando llegó y cogió las tablas. Me escucho el eco. Leyó los 10 mandamientos. Digo, ya estoy esquizofrénico. Pues te decía, querida Pilar, que los sentidos nunca se reprimen, se canalizan o se disuelven. Mira, ¿sabes qué pasa? Que muchos de los que en la historia de las religiones y en el mundo se hicieron pasar por grandes religiosos eran grandes reprimidos. Eran grandes reprimidos. Entonces, lo que tienes que aprender es a conocerte. Y tienes que llegar a un pacto contigo mismo. Un pacto contigo mismo. Tus necesidades y tus metas. Uno tiene que valorar muy fríamente el abismo que separa tus deseos
de tus posibilidades. Igual que le decía antes a Purushottam, no apuestes por cosas que no puedes, que no tienes para cubrir, que es lo que hacen los falsos religiosos, hacen toda una cosa externa. Existe un proceso adecuado mediante la regulación de los sentidos y puedes llevar una vida tranquila, feliz y pacífica. Y poco a poco el cambio va a ser progresivo. Mira, cuando tú eras chiquitita, tú no te acuerdas de cómo has crecido, ¿a que no? Ninguno de nosotros hemos sido conscientes de que nuestros huesos se estiraban, nuestros músculos crecían, nos hacíamos más fuertes. Yo me acuerdo que me medía así con mi padre y me ponía así, y me acuerdo que le llegaban las rodillas y le miraba así para arriba y decía, ¡guau! Decía, madre, ¿cuándo seré yo como mi padre? ¿No? Y el pobrecito de mi padre antes de morir me llegaba a mí por aquí. Entonces, de pronto, yo era más grande yo ya que mi padre. ¿Y yo qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hicimos en nuestra casa, Pilar? Comer. Tomar el alimento que nos daban. Sin más, yo no cuestionaba las judías, ni cuestionaba las patatas fritas, ni cuestionaba la fruta. Yo simplemente comía. Y por el hecho de ir comiendo el alimento fue generando un efecto en mí. En forma similar, en todos estos encuentros, querida Pilar, nos alimentamos. A través del Satya Brahma, a través de la palabra revelada, nosotros obtenemos nuestro alimento. E igual que este cuerpo material se ha ido haciendo fuerte con el alimento material, nuestro cuerpo espiritual se va fortaleciendo cuando tomamos alimento espiritual, pero con esa naturalidad. No hay que hacer grandes gestas, ni grandes cosas, no es como que estás en el banquete de la reina y tienes que coger el cubierto y subir la cuchara hasta la boca porque no se puede doblar así uno para adelante. No se trata de eso. El alimento espiritual es sencillo. La vida espiritual es sencilla para los sencillos y es muy complicada para los complicados. Busca aquello que te evoque la emoción, aquello que te mueva el corazón. Y es muy fácil. Mira, tú cada vez que escuchas una clase solo piensa lo siguiente: ¿me encuentro mejor o peor que cuando empecé a escuchar la clase? Mi estado de ánimo. Si tú dices, pues no me extraña, pues vete, porque estás perdiendo el tiempo. ¿Qué es peor? Pues no pierdas el tiempo, búscate otra cosa. ¿Qué es mejor? Quédate con eso, pero no lo pienses más. Ya tomaste el alimento, recibiste tu ración ese día. Ya está. Deja que Dios sea Dios y aliméntate. Nada más. Y Él progresivamente, cuando te quieras dar cuenta, así es como se van cayendo la venda de los ojos. Y un día dirás, anda. Es como cuando no te acuerdas de algo, te dicen el nombre de un actor y se te va de la mente. Y tú lo has visto en 100 películas. ¿Pero cómo se llamaba este tío? ¿Pero cómo se llamaba? Y está la mente allí, y tienes una ansia con eso, pero de pronto cuando te viene el nombre a la memoria, que además hasta te relajas y dices, me cacho en 10. Pero si era Brad Pitt y no sabe, anda, que todo el día pensando y resulta que eso nos ha pasado a todos. Te das cuenta de ese alivio, pero todo es automático. Entonces, no te preocupes. Ya os di un ejemplo en una clase, ¿no? El del legionario romano. Te dije que había un carpintero que se llamaba Juan, que estaba soñando y en su sueño soñaba que era un legionario romano que se llamaba Lucio y que estaba jugando a los dados con sus compañeros de contubernio junto al río Tíber. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Juan tiene que, Lucio, el legionario en el sueño, tiene que aprender carpintería. No, lo que hay que hacer es despertar a Lucio y decir, Lucio, sal de ahí. Cuando digo, coño, que soy Juan. Y en cuanto te das cuenta que eres Juan, dices, coño, si soy Juan el carpintero. ¡Puf! Pues no te preocupes, porque ya estás despertando. Es el lento pero inexorable despertar de la conciencia. Pilar, mientras que la gota sea gota, ganará a la piedra. Desgastará la piedra. Así que somos gotas espirituales desgastando la piedra. Y mientras que la gota sea gota, vencerá a la piedra. No te preocupes y sé feliz. Gracias, Haribol. Gracias. Haribol. ¿Alguna pregunta más? Maharaj, yo realmente recién escuché una frase suya que en 23 años, entre comillas, de conciencia de Krishna, jamás la había escuchado, que el señor Chaitanya dijo
que primero Sí, seamos haz que tu vida sea un exitosos y éxito. luego... Sí, y Y dedícate a mi después, servicio. claro, jamás la he escuchado de esa forma, sino, y esto de que la vida espiritual es una proposición, no una imposición. Es como que ahora lo estoy haciendo yo más como un sentido común que por una cuestión dogmática, ¿no? Y es como el GPS de un auto, es recalculando, ¿no? Todos estos años fue un recalculando, ¿no? Y bueno, y viendo, como le dijo a Pilar, si después de la clase me sentí un poco feliz, o me sentí mejor, o me quedé pensando, reflexionando, es por ahí el camino. Es como una cuestión de, no sé, como un instinto de supervivencia, ¿no? Lo veo así ahora más que una cuestión de dogmático, de ritualismo, pero me sorprendió mucho esa frase porque jamás la escuché. Y Haz más la allá que uno... digestión. Claro, Cuando es uno ha fuerte. comido bien, querida mía, ¿qué es lo que a uno le apetece? Que se queda muy feliz después de comer bien. Se pega una siesta, ¿no? Y uno después de haber comido, se echa una siesta y dice, ¡ay, qué feliz! Como decimos aquí en España, una mosquita, ¿no? Me echo una mosquita después de comer, ¡qué feliz! Pues así, ese es el néctar entre los devotos, entre los trascendentalistas. Uno se alimentó y ya no tiene que buscarle más. Uno se echa una mosquita y dice, ¡ay, qué felicidad! Me quedé lleno. No necesito más nada. Y claro que siempre ha sido así, que Dios es una proposición, no es una imposición. Con la imposición no llegas a ningún sitio. No, y los resultados se ven a la vista. Que tantos años de algunos de proceso espiritual y no llegan a ser una pizca de felicidad o de realización o de entrega. Porque eran grandes reprimidos. Y si piensas que la liberación, si piensas que eres muy elevado porque puedes repetir como un papagayo cientos de pasajes de una escritura, eso lo hace mi iPad sin más nada. Le doy al play y ahí está todo grabado. Eso es como ver comida en un escaparate, pero no comer nada. Te sabes de memoria toda la carta de un menú, pero nunca probaste un plato. Entonces esta gente se ha aprendido de memoria toda la carta de todos los restaurantes de la ciudad, pero en su vida han comido ni siquiera un postre. Bueno, Narayan Maharaj en una conferencia dijo eso, dice, el problema de los devotos occidentes es que repiten todo como loros, pero no comprenden nada. Del misticismo de cada verso, de cada texto del Bhagavad Gita. Se comportan como hindúes cuando realmente son occidentales, y no debe ser así, ¿no? Él lo decía, Narayan Maharaj. Lo que pasa es que después cada uno igual lo de siempre. Así es. Y además no estamos aquí para ser hindúes. Estamos aquí para ser místicos. Yo no tengo ningún interés en hacer el indio. Bueno, yo alguna vez te he visto ahí por tu casa con flechas y arcos. Bueno, eso también es cierto, pero eso es otras habilidades. Porque hice el último mohicano y como soy actor me presenté al casting, pero no me cogieron. Bueno, mi gente linda, si no tenemos ninguna cuestión más, vamos a ir parando la grabación. Durante esta semana vayan proponiendo, pero no imponiendo. Y entendiendo que la verdadera felicidad está en nuestra propia creatividad. Nosotros somos la fuente de nuestra propia felicidad. Tenemos que ser creativos. Así que váyanse a crear durante los próximos 7 días y la próxima semana nos juntamos aquí a ver qué hemos creado entre todos. Y así, creando individualmente entre todos, podemos crear un mundo mejor. Fractalmente, como decía antes Sudaba, que ese concepto me gusta mucho, el de los fractales. Pero tú sabes que si un fractal cambia, por el principio de la fractalidad, todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. No necesitas hacer la gran revolución, cambia un hombre. Y cambias el mundo. Y cambias el mundo. A lo mejor no en tu tiempo, pero cambiará. Y Krishna escala el tiempo eterno. Si algo le sobra al Señor es la eternidad.
El problema que tenemos, ¿sabéis cuál es? Que queremos todo para allá. Tenemos mente, y más los occidentales, ¿no? Tenemos esta mente alopático. ¿Para cuándo? Para allá. Yo quiero los seguidores para allá. Quiero el cambio ya. Y voy a llenar el mundo de Hare Krishnas o de testigos de Jehová. Y el que no va a ser así, pero tiene que ser, pero para allá. Bueno, voy a crear galaxia. Exactamente. Donde se abre un deseo, se abre un camino. Así que si tú quieres crear una galaxia, comienza a crearla. Y en tu universo, la galaxia... En mi universo, la galaxia está. Claro. Mirad, para despedirme, ahora que has hecho eso, yo hice una vez un ejercicio que os propongo hacer ahora. Vamos a perder un minuto más, que esta clase se va demasiado de madre, pero bueno. Coño, ¿para qué hablado? ¿Para qué habré hablado? El canario este huevón. Mirad, os voy a enseñar por qué Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo estoy en todos los seres, pero ellos no están en mí. Cuando dice en el universo, ¿no? Yo soy todos, pero no todos soy, pero vosotros no soy yo. En un sentido. Mirad. Cerrad. A ver, un segundito. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. A ver si esto arranca. Sí, ha arrancado. Veréis. Vamos a hacer una cosa divertida. Espera que es que yo uso disco antiguo porque soy más antiguo que el canal de Isabel II. A ver. Ay, sí. ¿Escucháis la musiquita? ¿Y los pajaritos? Sí. Esta es la ventaja de tener un estudio, que podemos hacer un montón de mariconadas. Bueno, pero que corra el aire. Ay. Ahora escuchadme bien. Quiero que cerréis los ojos. Venga, cerrad un momento los ojos. Todos. Y ahora quiero que imaginéis a un niño. Imaginaros a un bebé. El niño está en su cuna. Tiene puesto un pañal blanco. Está desnudito. Los barrotes de la cuna son de color blanco también, igual que su pañal. En la cabecera tiene colgada una hoja de nácar. Y en esa hoja de nácar hay una pintura donde se ve a un ángel rezando. Y es quien protege al niño. Es quien le protege en sus sueños. Es vuestro niño. Os acercáis a él. Él coge vuestro dedo con su manita. Os agita el dedo. Os sonríe. Hace algún puchero porque no está del todo cómodo. Se le está acercando la hora de comer. El niño tiene hambre. Comienza a llorar. Ahora cogéis al niño. Cogedlo, lo cogéis por las axilas, lo levantáis de la cuna poco a poco. Levantáis al niño. Y ahora tenéis al niño en vuestro regazo. Le dais golpecitos para que se serene. Mientras que se está calentando la leche para el biberón. Tenéis a vuestro niño en brazos. Y ahora estáis en la encimera de vuestra cocina con vuestro niño que quiere su biberón. Vertéis la leche dentro del biberón. Despacio colocáis la tetina, cerráis el biberón y volcáis el biberón y que dejáis caer unas gotas de leche en vuestra muñeca, en la parte interna que es sensible para ver que no está caliente, que no le queme. Ahora estáis alimentando al niño, le acercáis el biberón y el niño con ansia boquea para la derecha y para la izquierda hasta que consigue meter la tetina en su boca y comienza a succionar y se le ve feliz y vosotros lo estáis más. Y al niño le comienzan a brotar pequeñas gotas de sudor en la frente por lo caliente que está el biberón y por el esfuerzo que está haciendo al succionar. Y os sentís bien, vuestro hijo se alimenta. Terminó de tomarse el biberón entero
Es un recién nacido, así que apenas puede tomar 2 o 3 dedos. Dejamos el biberón. Movemos a nuestro hijo, a nuestro niño. Le damos golpecitos en la espalda para que expulse el aire. Y ahora lo acostamos, de vuelta en su cuna, de barrotes blancos, donde aquel ángel en la hoja de nácar le está bendiciendo los sueños. Lo arropamos y el niño, feliz por tu amor y el alimento recibido, se duerme. Dejamos al niño durmiendo y nosotros volvemos al mundo real. El niño se durmió y vosotros despertáis de su sueño. El niño ya se ha despertado, vosotros habéis despertado. Decidme, ¿el niño era real para vosotros? ¿El niño estaba en vosotros, sí o no? El niño estaba en vosotros. ¿Estabais vosotros en el niño? Vosotros no estabais en el niño estaba en vosotros. ¿Entendéis? Así os sueña Dios. Solo que vosotros, cuando apartáis la visión de vuestro sueño, el niño soñado por vosotros se desvanece. Mientras que cuando tú despiertas en el sueño de Dios, lo que el Señor sueña es eterno, no se desvanece. Los sueños de Dios nunca se desvanecen, igual que los sueños del poeta. Si tú entras en la profundidad de tus emociones divinas, tus sueños se cumplen. Si tú sueñas para otro, si sueñas con desinterés, tus sueños se cumplirán. Si sueñas con egoísmo, vas a tener pesadillas. Esa es la diferencia. Sí que habéis visto que el niño era real para vosotros, estaba en vosotros. Y así podéis imaginaros universos enteros, galaxias, estrellas, el poder creativo está en vosotros. Entonces dijo Gopisbara, voy a crear un universo, lo podéis hacer, porque la potencia la tenéis. Sois chispas fragmentarias del poder creativo de Dios. Así que, ¿cómo no vais a poder hacerlo? Pero hay cosas que sí que perduran siempre. Crear emociones. Buscad emociones nuevas. Las emociones que os mueven el corazón, aquellas que os hicieron salir una gota de amor de los ojos, todo aquello, el universo de vuestras pequeñas emociones, eso es eterno y es el legado, es la maleta con la que te vas de este mundo. Con el universo de tus pequeñas emociones. Así es como tenemos que soñar. Por eso os dije la semana pasada, una de las reflexiones que hacía en mi programa en Súbete a una nube. La radio decía, yo sueño que pisas la tierra. Yo sueño que vivo en las nubes. Tú que pisas la tierra. Yo que tengo un palacio en el aire. Tú un castillo de arena. Yo sueño que cambio letras para escribir versos. Tú que con letras de cambio medras. Yo que le hablo a las estrellas y a ti que te revientan los profetas. Tú sueñas con tu poder de ensoñación, mas yo con el soñador que a ambos nos sueña. Esa es la clave. Soñar con el soñador que nos sueña. Igual que el niño ha tenido una relación con vosotros. ¿Acaso el niño no sonreía? ¿No tomaba su biberón? ¿Habéis tenido una relación de amor con él? ¿Habéis estado con él? Y la emoción, puede que el sueño fuera sueño, fuera evanescente, pero la emoción permanece. Fuiste bondadoso aunque sean tus sueños. Sé bondadoso aunque sean tus sueños. Si no tienes para dar físicamente, da en el mundo de tus sueños. Reparte panes de sueños. Da de comer en tus sueños porque alguien se alimentará. Alguien se alimentará de ellos. ¿Ok?
Pues nada. Paga la grabación. Paro la grabación. Esta, si os gustan algunas, podemos hacer algunas meditaciones así, si queréis, y también podéis proponer cosas, ¿eh? Si os gustan este tipo de cosas, alguna podemos hacer así. Como tengo el estudio puedo hacer, y tenemos efectos de todos los tipos, podemos cogernos el tren. Y nos vamos de viaje a donde queráis. Así que... Voy a ir a ver al niño que parece que se está meando. Exactamente. Nos subimos al tren. Si os se queréis me ha subir al todo, tren, sin nada, ya chiquillo, está. se me ha todo. Es que te pasaste, te olvidaste de te despertaste tú, pero no solo dijiste al niño. Bueno, lo dicho, ser muy felices. Haribol. Haribol, Hare Krishna. La grabación.